Hola a todos, mi nombre es Anderson García y esto es Ciudadanía Pastoral. Hoy, episodio número 2. El Evangelio que se encarna de manera integral, contextual y con identidad. Muy bien, algo que tenemos que empezar a hacer referencia en este momento es que en América Latina el Evangelio ha crecido. ¿Sí? Las iglesias se multiplican, las campañas, los templos, los números, y todo parece indicar que el cristianismo avanza. Sin embargo, podríamos nosotros estarnos preguntando, ¿y si ese crecimiento no fuera integral? ¿Y si una iglesia puede crecer en cantidad, pero no en misión, ni justicia, ni identidad? Y si la estadística evangélica no refleja el reino de Dios, sino solo su expansión religiosa, ¿qué podríamos nosotros estarnos pensando? ¿O qué podríamos nosotros imaginar al respecto de este tipo de cuestionamientos? Pues hoy vamos a dialogar también con René Padilla sobre lo que significa un evangelio que no solo se predica, sino que se encarna, porque algo de lo que muy seguramente hemos de tener como fundamento es que el problema no es que el evangelicalismo no crezca, sino que crece sin profundidad, sin justicia y definitivamente sin reino. Así que tenemos un problema fundamental y es un crecimiento sin identidad. Y para ello vamos a seguir desarrollando desde Discipulado y Misión de René Padilla, un capítulo que también nos da los fundamentos epistemológicos y teológicos acerca de todo el tema de lo que tiene que ver con la acción social, la acción ciudadana, la acción pastoral, la acción comunal, comunitaria, que como iglesia local en cada territorio hacemos nosotros en cada uno de estos espacios territoriales, como énfasis también de la responsabilidad social que tenemos nosotros como cuerpo de Cristo. Así que hace unos años muy seguramente tendríamos nosotros que remontarnos un poco a la historia y revisar lo insignificante que éramos nosotros con referencia al número demográfico. Éramos una minoría insignificante. Sin embargo, las iglesias evangélicas han llegado a ser un movimiento popular de aproximadamente 50 millones de personas. Nos hacía referencia René Padilla al final de la década de los 90. Para la fecha hoy estamos un poco mucho más que 50 millones, pero para que el movimiento evangélico realmente cumpla su misión histórica, no basta solo los números, eso sí lo tenemos suficientemente claro. Ahora, crecimos, sí, pero no necesariamente en reino. Y ahí tendremos nosotros que hacer ciertas notoriedades de este ejercicio de lo que es ese evangelicalismo. Tenemos iglesias llenas, pero notoriamente tenemos una distinción con la transformación social. Y asimismo tenemos nosotros un evangelicalismo convertido en estadística, pero no en misión integral, que es el énfasis del desarrollo de este episodio de lo que hemos denominado aquí en este espacio como ciudadanía pastoral. Ahora, una iglesia puede aumentar al mismo tiempo en número y empobrecer también su misión. Y esa es la dicotomía que encontramos en estos dos conceptos: crecimiento, aumento del número de feligreses, pero al mismo tiempo tenemos nosotros el empobrecimiento de la misión. Y es que René Padilla en esto sí es muy enfático al hacer referencia de que la expansión numérica debe ir acompañada por la búsqueda de la paz, de la justicia, de la fe, de la esperanza, del amor, porque sin estas dimensiones el protestantismo definitivamente podría llegar a ser solamente una religión de masas, pero no el anuncio del reino de Dios. Y ahí quiero nuevamente ser enfático: sin estas dimensiones el protestantismo podría llegar a ser la religión de las masas, pero no el anuncio del reino de Dios. Y ahí ya tendremos nosotros muy seguramente que tener mucho más que profundizar al respecto. No será en este episodio, pero sí lo tendremos en otros capítulos que tendremos nosotros que referenciar al respecto. Ahora, lo cierto es que tenemos nosotros un llamado al crecimiento integral. Y el crecimiento de la iglesia no es integral si solamente es estadístico, es algo de lo que hemos tenido como referencia hasta el momento. En segundo lugar,
Una iglesia que crece sin justicia y sin encarnación del reino, crece sin una misión real. Podemos nosotros muy seguramente desarrollar un evangelismo, podemos nosotros establecer la proclamación de las buenas nuevas, pero no tener transformación social, no tener transformación, no solo en el escenario personal, salvífico, sino también en la redención de otras áreas de toda la creación de Dios. El reino, por tanto, no se mide por templos llenos, sino por vidas y ciudades transformadas. Y aquí aparece lo integral, porque cuando René Padilla hace referencia precisamente a este concepto, nos dice que no bastan los números. Y allí, en esta misma obra de Discipulado y Misión, Juan Mackay hace referencia a que la vitalidad no se mide por los templos llenos, sino por una misión profética en la historia. Y allí, precisamente hablando de Padilla y de Mackay, estos juntos nos dan la idea del eje de este episodio. Y es que el crecimiento numérico sin justicia y sin misión histórica no es integral, es solamente una ilusión religiosa. Por tanto, la vitalidad espiritual de la Iglesia de Cristo no puede ser comprendida solamente por la cantidad de personas que llenan los templos de adoración, sino que la iglesia tiene que estar dispuesta a escuchar lo que Dios le está diciendo como ciudadanos de una ciudad en particular. En una palabra, la iglesia ha de ser profética. Y si algo puede librar a los evangélicos del triunfalismo religioso, es volver a oír la voz de Dios en medio de una América Latina que tiene las venas abiertas. Enfatiza Juan Mackay en esta obra de discipulado y misión. Asimismo, en el capítulo 26 de esta obra, nuestras ciudades no están mínimamente equipadas, dice René Padilla, para satisfacer las necesidades de millones de habitantes. Y hacemos referencia en que en ese urbanismo, en esa expansión urbana en la que ha tenido el uso del suelo, pues estas urbes cada vez por metro cuadrado se amotinan muchos habitantes que tienen las mismas necesidades de educación, de salud, de alimentación, de alojamiento y otros menesteres para la supervivencia humana. Y allí es donde definitivamente tenemos un problema principal de la iglesia en la ciudad, y es la tentación de reducir su misión a una evangelización superficial, con un evangelio hecho solamente a la medida de un hombre masa. Termina diciendo allí también René Padilla. El riesgo entonces es un evangelio de ofertas, pero sin demandas, una fe sin cruz, un reino sin justicia y una iglesia que consuela pero que no transforma. Allí entonces muy seguramente tendremos nosotros que preguntarnos acerca de el ejercicio de nosotros como iglesia en el desarrollo de la acción social, de la acción pastoral y el desarrollo de hacer iglesia. El contraste muy seguramente que tendremos nosotros que revisar es que tenemos una religión de masas y que produce unos consumidores religiosos, pero que también una misión integral con discípulos que encarnan el reino de Dios y su justicia. Allí Padilla finalmente nos dice que se sirve al propósito de Dios solo cuando se presenta el cristianismo como una religión diseñada para no solamente garantizar la felicidad presente y el futuro de la salvación, sino que se debe cuestionar los valores de la civilización urbana. Sin esto, definitivamente no hay misión integral. Y para esto necesariamente hay un punto editorial que quiero hacer énfasis en este episodio número 2. Esta misión no es una comisión de un político ideológico que usa el sector religioso como una mera plataforma electoral para la expansión de su campaña y como agenda para alcanzar unos votos, pero que no se le ha visto ni se le ve en la primera línea de servicio de la iglesia cristiana, sino que sirve necesariamente a los intereses de un partido, de una doctrina sectaria de centro, de derecha o de izquierda, y que se alimenta de odio, de oportunismo, de colonialismo y de un mesianismo personalista. Una iglesia sin identidad y sin discernimiento se convierte en una masa manipulable, no en una comunidad profética, misionera y pastoral.
y termina sirviendo entonces a las campañas y no a Jesucristo, quien es nuestro eje fundamental del desarrollo, no solamente de hacer iglesia, sino también en la constitución del ser Señor y Salvador de nuestras almas. Así que el antídoto para este episodio es una iglesia enviada. Y cuando nosotros hacemos referencia precisamente a este ejercicio, decimos nosotros que con demasiada frecuencia la educación teológica produce pastores, hombres orquesta, así lo ha denominado también René Padilla, que significa que se concentran en sí mismos todo el ministerio y que no tienen tiempo para lo principal, que es formar discípulos que vivan para el propósito de Dios. Así que algo de lo que tenemos nosotros que entender en el antídoto de iglesia enviada es que somos y tenemos una identidad apostólica. La iglesia está fundada sobre la doctrina de los apóstoles. Y como ellos fueron enviados, así nosotros hemos sido enviados. Así que la iglesia no es un templo, es una comunidad enviada. El pastor en este caso no es la figura central, es el formador de agentes o ciudadanos pastorales, y que la fe no se conserva, sino que se encarna. Y allí es donde precisamente viene este desafío. Un evangelio integral no se guarda, se encarna. Una iglesia con identidad no se acomoda, se envía. Así que la pregunta que podría estar rondando al cierre de este episodio es, ¿estás siendo un consumidor religioso o estás ejercitando tu ciudadanía pastoral? ¿Sabe? Hoy nosotros tenemos un gran desafío para cumplir. Y en este evangelio que se encarna de manera integral, contextual y con identidad, necesitamos hombres y mujeres que hoy se levantan como un ministerio pastoral, laico, con una ciudadanía plena en la ciudad que Dios ama centímetro a centímetro por metro cuadrado, porque allí habita la corona de su creación. Así que nos vemos en el próximo capítulo de esta ciudadanía pastoral, donde seguiremos aprendiendo a vivir una fe que camina, que sirve y que transforma. Dios les bendiga.